Diputado presidente, Adelante. quiero iniciar mi reflexión primero con mi convicción personal de mi origen y formación campesinista y defensor a ultranza, en la medida de mis posibilidades, de la memoria y postulados emanados de la Revolución Mexicana y de los que considero sus adalides Emiliano Zapata y Francisco Villa. Y manifestar que estuve en desacuerdo con la ironización artística reciente a don Emiliano Zapata. Pero tuve que contar hasta 100 para reflexionar que el arte como la ciencia no se pueden limitar ni encasillar a estereotipos o dogmas. Por lo mismo, no podemos seguir con conceptos decimonónicos en el análisis de algunos hechos históricos. Es por eso que, motivado por la intervención en el punto de acuerdo que el día de ayer detalló a la perfección mi compañero diputado Raúl Ulloa, respecto a la designación de este 2020, año del artista plástico zacatecano Julio Ruelas, paso a mi segunda reflexión. Nació en la capital de Oaxaca el 15 de septiembre de 1830 y murió el 2 de julio de 1915. En Nochistlán, Oaxaca, derrotó a los franceses y húngaros el general Porfirio Díaz y es declarado héroe de Oaxaca. En 1921 fue llevado al cementerio de Montparnasse por Ariana Castellanos. Los restos del expresidente Porfirio Díaz podrían regresar a México, esto si su familia no paga la renovación de su tumba en París, Francia. Luego del triunfo de la Revolución Mexicana, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori se exilió en París, donde murió el 2 de julio de 1915. Sus restos fueron colocados en la iglesia de Saint-Honoré. Para 1921, su esposa Carmelita Romero Rubio trasladó los restos del expresidente al cementerio de Montparnasse, donde descansa actualmente. El diario Milenio refiere que en ese entonces se acordó una perpetuidad de 99 años, misma que fenece el próximo año, y de no presentar la documentación y hacer el pago correspondiente, los restos podrían ser devueltos a México. Cabe mencionar que tras la muerte de Porfirio Díaz en París, su familia hizo varios intentos por regresarlo a México, pero el gobierno de ese entonces lo denegó, por eso fue llevado a Montparnasse, donde también están sepultados personalidades como el filósofo Jean-Paul Sartre, la feminista Simone de Beauvoir, es que en francés no se me da mucho, y el escritor argentino Julio Cortázar. Una terratenienta de Díaz, Ana Rincón Gallardo, una tataranieta de Díaz, Ana Rincón Gallardo, señaló que durante los últimos 30 años se han cubierto los gastos que pide el cementerio, pero indicó que los documentos originales del contrato inicial están perdidos. Los descendientes del exmandatario oaxaqueño tienen un año para hacer la renovación del uso del lote. Los restos de Porfirio Díaz yacen en Francia desde hace más de 100 años, sin embargo podrían regresar a México y el presidente Andrés Manuel López Obrador estaría dispuesto a repatriarlos. Los restos de Porfirio Díaz yacen en Francia desde hace más de 100 años, sin embargo podrían regresar a México y el presidente estaría dispuesto a repatriarlos. El exmandatario oaxaqueño comparte tumba en los cementerios con otros revolucionarios mexicanos. Ahora, a más de un centenario que falleció Díaz, se dio a conocer que sus familiares no pagaron la renovación del uso del lote. A poco más de un año de vencer la perpetuidad, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, que fue presidente en 7 ocasiones, periodo que se prolongó por más de 30 años y que incluso fue bautizado en honor a su nombre como el Porfiriato. Su gobierno es recordado por sus logros económicos sin precedentes, aunque también es duramente criticado
porque su política con los de abajo fue severa. Con el lema sufragio efectivo no reelección, la Revolución Mexicana, encabezada por Francisco I. Madero, obligó a Díaz a dimitir y a huir del país. El oaxaqueño y su familia tuvieron que salir de México y a partir a Francia, donde años más tarde, el 2 de julio de 1915, el exmilitar perdió la vida. Fue entonces cuando su esposa intentó que sus restos fueran repatriados, pero el gobierno mexicano emanado de la revolución se los impidió. La familia de Díaz Mori decidió finalmente comprar un lote a perpetuidad para cambiar el cadáver al cementerio de Montparnasse. El acuerdo, el pasado 18 de junio, el presidente López Obrador aseveró que no ven ningún inconveniente en traer al país los restos del expresidente Porfirio Díaz, aunque detalló que únicamente lo haría bajo dos escenarios: si sus familiares lo solicitan y si los restos de revolucionarios que lo enfrentaron también son traídos. Concluyó el señor presidente: por lo general no me gusta meterme con los muertos, son temas muy polémicos, pero no tendría yo en verdad ningún inconveniente si se planteara traer los restos de Porfirio Díaz, siempre y cuando se cumplieran esas dos premisas. Sí me gustaría que de hacer esto se pudieran traer también los restos de los revolucionarios que lo enfrentaron, externó. Yo me preguntaría, ¿quiénes son esos revolucionarios que lo enfrentaron y por qué no se ha solicitado traerlos a descansar en paz? Yo me pregunto si los chilenos no tienen en su territorio a Augusto Pinochet, si España a Francisco Franco, que lo acaban de sacar de la rotonda de los hombres ilustres y lo llevó su familia recientemente a un panteón privado. ¿Qué haría Italia con Mussolini? ¿Lo sacaría y lo enviaría a otro país? Está en Italia. De Hitler pues no encontraron ni lo han encontrado, pero ¿cuántos y tantos sátrapas, por así llamarlos, no tienen este problema y ya descansan en paz en sus respectivos países? Por eso esa reflexión creo pertinente hacer que ya entre esa polémica de una vez a este territorio mexicano, donde ya es otro siglo, son otras circunstancias, son otras condiciones, que quizás ya la historia ha reflexionado bastante sobre la personalidad de tan controvertido oaxaqueño don Porfirio Díaz. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Gracias, diputado.